¿Qué tal, compañeros? Mi nombre es Omar Letona. Yo les voy a hablar sobre los consejos para mantenimiento preventivo del ordenador en el ámbito del hardware. Mantener un ordenador eficiente implica darle mantenimiento a cada uno de sus componentes frecuentemente. ¿Por qué vamos a darle mantenimiento a nuestro computador? Bueno, primero que nada, mejora la vida útil de cada uno de esos componentes. Como bien sabemos, cuando se nos arruina la computadora puede ser por X o Y razón, pero muchas veces se debe a que muchas veces no le damos mantenimiento a nuestro hardware, o bueno, puede ser por algún problema de software, pero en la mayoría de casos se debe a que no le damos mantenimiento a nuestro hardware. Por lo tanto, estos problemas pueden ser evitados a futuro si nosotros cada cierto tiempo le damos mantenimiento. Mejora el rendimiento. Como ustedes saben, cuando una computadora es vieja y no se le ha hecho un mantenimiento preventivo o un mantenimiento, por ejemplo, anual, que es el mantenimiento que se recomienda hacer. Entonces, cuando una computadora es vieja y no se hace rendimiento, es una computadora muy lenta o puede llegar a fallar en algún momento, puede arruinarse el disco duro, puede arruinarse los ventiladores por exceso de polvo, por ejemplo, puede arruinarse el procesador si no se cambia la pasta térmica. Entonces, vamos a darle consejos más o menos de cómo poder evitar este tipo de problemas a futuro. Evita pérdida de datos, que esto es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque realmente es importante tener, eh, poder evitar esta pérdida de datos, poder evitar que nosotros vengamos y, por ejemplo, se nos arruine el disco duro y no tengamos un backup de este. Entonces, eso es irremediablemente una pérdida de datos. Pueden irse archivos muy importantes, y si es una empresa, entonces está fatal porque se pierden los datos y eso representa pérdidas de dinero. Previene problemas, como les decía, nos previene problemas futuros, nos previene sobre todo que se nos arruine la computadora en el futuro, nos previene tener que andar cambiando computadoras y, como les decía, por ejemplo, si es una empresa, entonces el tiempo que esta computadora esté, o computadora, ordenador, lo que sea, esté sin funcionamiento, representa pérdida para la empresa. ¿Sí? ¿Qué condiciones afectan la vida útil de los componentes de hardware? Bueno, el polvo es uno de los principales realmente. ¿Por qué? Porque realmente es algo que es muy difícil de evitar. O sea, de verdad es muy difícil evitar que una computadora capte ciertas partículas de polvo y todo eso. Entonces, y con el tiempo, pues estas se van acumulando y crean pues, un polvo muy grande, digamos. Entonces, el polvo genera calor y el calor es malísimo para los componentes. ¿Por qué? Porque primero los puede deformar. Por ejemplo, un componente de plástico puede ser deformado irremediablemente por el calor. El calor deforma los componentes de plástico, pero muchas veces es temporal esta deformación. Pero si es demasiado calor, entonces sí puede deformarse irremediablemente, puede quemar contactos, puede generar cortocircuitos o lo que sea. La humedad también es un factor que afecte mucho. ¿Por qué? Porque como el calor es malo, también la humedad puede venir y arruinar circuitos. Por ejemplo, los circuitos son muy delicados en los ordenadores. Entonces esto hace que los circuitos se arruinen, los circuitos pueden crear, la humedad, perdón, puede crear sarro en los circuitos y este hace que realmente dejen de ser utilizables. Los cambios bruscos de voltaje. Esto es algo relativamente no tan común como las tres anteriores, pero puede existir. ¿Por qué? Porque podemos, bueno, sabemos cómo está la situación en Guatemala, muchas veces hay muchos apagones de luz o lo que sea, entonces si nosotros no protegemos nuestro ordenador para que recupere datos cuando se produzcan estos cambios bruscos de voltaje, entonces vamos a perder nuestros datos. Vamos a comenzar a darles algunos consejos para más o menos darle mantenimiento a nuestro ordenador, algunas prevenciones para que esto no suceda y para que no perdamos nuestros datos. Por ejemplo, revisar los conectores internos. Se deben revisar los conectores externos e internos, asegurándonos que estén firmes y no flojos. Revisar que en general los componentes estén bien conectados para evitar problemas. ¿Por qué?
Muchas veces nosotros nos levantamos y nuestra computadora no enciende. Y decimos, bueno, de plano se arruinó la fuente o simplemente ya no sirve nuestra motherboard o lo que sea, pero cuando revisamos bien nos damos cuenta que no está bien conectada la fuente al tomacorriente, por ejemplo. Entonces es importante revisar los conectores para evitarnos problemas, para evitarnos malas prácticas de que los componentes estén haciendo falso contacto y así evitar problemas en el futuro. Cambiar la pasta térmica del ordenador, del procesador. Esto es muy, muy importante y tiene que hacerse por lo menos una vez al año. Cada vez que se le dé mantenimiento general, digamos, a nuestro ordenador, tiene que cambiarse de la pasta térmica. ¿Por qué? Porque la pasta térmica ayuda a disipar el calor del procesador y si la pasta térmica se va como consumiendo cuando resiste demasiado calor y conforme va pasando el tiempo, se va consumiendo. Cuando la pasta térmica se consume por completo, entonces nuestro ordenador queda en contacto directo con nuestro disipador de calor y esto puede generar que el procesador se arruine por completo. Entonces es recomendable por lo menos una vez al año cambiar la pasta térmica. Limpiar los componentes internos del polvo. Como les decía, el polvo es uno de los factores más comunes que afectan a los ordenadores. Limpiar el polvo, por ejemplo, de los ventiladores va a hacer que nuestra computadora no se caliente tanto. Si hay polvo en los ventiladores puede que no funcionen igual o dejen de funcionar totalmente. Por lo tanto, es muy, muy, muy recomendable limpiar, por ejemplo, una vez al año los ventiladores y los demás componentes. También si hay polvo en nuestras fuentes puede que dejen de funcionar. Y si hay polvo en nuestros conectores de la motherboard, también van a dejar de funcionar. Por ejemplo, si hay polvo en nuestra RAM puede dejar de funcionar y esto va a hacer que la computadora en general ya no encienda. Por ejemplo, no sé si alguna vez han tenido problemas con la RAM, pero ya cuando la RAM ya no funciona, entonces ya no enciende el ordenador. Entonces es recomendable limpiar por lo menos una vez al año la motherboard desde adentro para evitar el polvo, para evitar que se caliente también y para evitar que dejen de funcionar, por ejemplo, los ventiladores, la fuente, la motherboard o la RAM. Limpiar el teclado. El teclado es uno de los componentes que más ensucia a la computadora. Le cae polvo, le cae retazos de comida, le cae incluso hasta agua, si estamos tomando alguna vez algún agua y se nos cae, pues entonces se ensucia mucho, 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 se suele ensuciar mucho el teclado. Entonces lo que tenemos que hacer es agarrar una brocha y pasarla por nuestro teclado, así para evitar, para limpiar las partículas de polvo y pues evitar, por ejemplo, como les decía, comer cerca de la computadora o, por ejemplo, no sé, hacer manualidades en la computadora, no sé, algo que genere basura, entonces tenemos que evitarlo para no ensuciar nuestro teclado. Además, que de por sí ya es uno de los que más ensucia. Esto se recomienda hacer más o menos como una vez al mes, por ejemplo, para evitar que se mire mal para empezar y segundo, para evitar que se trabe o evitar algún problema futuro. Uno de los problemas más comunes en los portátiles, es decir que exclusivamente en los portátiles, es la batería. Y se entiende porque realmente es un componente desechable, pero al ser desechable no significa que no nos tomemos el tiempo para optimizar la vida útil de este, ¿sí? Entonces, aquí hay algunos consejos más o menos para evitar que la batería se arruine rápido. Aquí hay de esto sí hay mucha información en internet, pero por lo que yo me estaba dando cuenta, la verdad es que hay mucha información que es contradictoria entre sí. Entonces traté de sintetizar la información y sacar mis propias conclusiones de mi investigación. Y estos son los consejos que yo considero que son eh, principales, que son verídicos. Por ejemplo, no utilizarla cuando se esté cargando. Esto es algo que cuesta mucho, pero podemos hacerlo porque hace que la batería se estrese, ¿sí? Desconectar cuando una carga llegue al 100%, eso en las computadoras modernas pues es relativamente inútil. ¿Por qué? Porque las computadoras modernas ya cuando llega al 100% de la carga se conectan automáticamente a la corriente directa, entonces ya no es necesario desconectar el cargador. No dejar que se descargue por completo, esto es importante por los ciclos de carga de la batería. Evitar temperaturas altas tanto en los componentes internos como en el ambiente. Por ejemplo, cuando usamos
los afuera, digamos, en el exterior de nuestra computadora, hay que evitar que le pegue el sol directamente, porque esto hace que se caliente la batería y las temperaturas altas para la batería suelen arruinarla muy rápido. Aproximadamente cada 3 meses también se tiene que calibrar. ¿Qué significa esto? Calibrar es cuando nosotros venimos y dejamos que la computadora perdón, que la batería se descargue por completo y la volvemos a cargar completamente. Con esto calibramos los ciclos de carga de nuestra batería. El mouse y el touchpad, aparte del teclado, son los componentes que más se ensucian en la computadora. Entonces, es recomendable más o menos seguido limpiar estos componentes con un trapito. En caso del mouse, por ejemplo, es con un trapito limpiar el exterior y digamos, por ejemplo, dependiendo de nuestro tipo de mouse, podemos hacer lo que dice aquí, ¿no? Para el funcionamiento interno, funcionamiento del mouse se debe limpiar la bolita, si es de estos que traen bolita, que ya casi no se usa, pero puede ser con un paño que no deje pelusa. Si es un mouse óptico, que ya son los que más se usan ahora, la superficie donde se encuentra tiene que mantenerse limpia y sobre todo tiene que ser lisa, entonces para que funcione óptimo. En los touchpad basta con pasar un trapo seco. Lo malo de los touchpads es que se suelen ensuciar muy seguido, entonces sí hay que pasar un trapito más o menos seguido, digamos, unos 3, 4 días, cada 3 o 4 días. La superficie externa y los periféricos, esto es un consejo, digamos, no tan esencial, pero sí tiene que hacerse, porque afecta, digamos, en el caso de la superficie exterior, afecta como que a la presentación de la computadora. Entonces es recomendable más o menos seguido hacerle alguna limpieza, pasarle algún trapo a la computadora, a la pantalla, al teclado, todo, para que no se mantenga tan sucia y pues no vaya acumulando polvo, que es el que al final afecta mucho. Para los cambios bruscos de voltaje, podemos utilizar un UPS si tenemos un ordenador de escritorio. Entonces, los UPS nos funcionan para cuando hay algún pico de voltaje o cuando se va la luz, por ejemplo, ya no se apaga la computadora y perdemos nuestro trabajo, sino que el UPS pues todavía funciona algunas horas, dependiendo del UPS, funciona algunas horas. Normalmente son 3 horas, creo yo. Entonces, esto evita que tengamos pérdidas en nuestros datos. Vamos a resumir los consejos que les acabo de dar. Por ejemplo, la limpieza interna del computador al menos una vez al año es esencial. Ese es uno de los consejos más usados y es el que suele funcionar mejor. Porque pues si le hacemos limpieza, pues evitamos que se arruinen los componentes de hardware, evitamos que se acumule polvo y que se caliente la computadora. Se debe evitar tener alimentos o bebidas cerca del área de trabajo. Esto es esencial. Pero a muchos de nosotros nos cuesta hacerlo porque realmente pues, a veces estamos tomándonos un café cuando estamos haciendo nuestro trabajo o, no sé, comiendo algo. Entonces, pero se tiene que evitar. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, nosotros botamos agua en nuestro ordenador o botamos agua en nuestro teclado, que es el caso de un portátil, por ejemplo, puede ser algo catastrófico, puede arruinarse por completo el ordenador y realmente no nos conviene que pase eso, ¿sí? Las condiciones de trabajo tienen que estar optimizadas, es decir, conservar el ordenador en un lugar ventilado y fresco. Tiene que ser, por ejemplo, en algún interior. Nosotros normalmente utilizamos nuestra computadora en nuestra casa, digamos, en nuestro cuarto. Entonces, esto es un ambiente bastante amigable para nuestros componentes de hardware y hace que no se vaya a arruinar tan rápido. Pero si lo solemos utilizar en exteriores, tenemos que evitar más o menos tenerlo muy prolongadamente, como les decía, bajo el sol, por ejemplo, o en lugares muy calientes o muy fríos, porque esto sí hace que los componentes de hardware se arruinen o puede que venir y evitar que la vida útil de los componentes de hardware sea más larga, digamos. Eh, Utilizar un UPS para proteger nuestros componentes electrónicos de un pico de voltaje es esencial también.
Bueno, compañeros, que esto es todo de mi parte. Muchas gracias.